El día de hoy tenemos el gusto de tener en cabina a mi queridísima Pamela Almada. Ella ya es colaboradora fija. El día de hoy yo muy contenta porque está aquí en cabina. Normalmente nos toca la llamada por teléfono, pero la verdad, Pame, te voy a platicar, no es lo mismo que sea por teléfono a tenerte aquí enfrente. Y la verdad es que me da mucho gusto que hayas podido hacer un pequeño espacio en tu apretada agenda para compartirte con los radioescuchas, porque realmente las ideas que nos puedes aportar, estoy segura que le van a servir a más de uno de los radioescuchas en el día de hoy. Pame, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Luisa, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Pame, pues les platico que Pamela es maestra en nutrición clínica, es especialista en niños, tiene la subespecialidad en nutrición pediátrica y bueno, y por demás, yo creo que si le seguimos con el currículum, Pame, nos llevamos el bloque completo, así es que lo vamos a dejar en especialista en nutrición clínica pediátrica. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema del que ya hemos tocado en otras ocasiones, pero quizás valga la pena pues seguir escarbando porque yo sigo viendo dudas, ¿no? De repente, cada que hablamos de este tema, salen y salen y salen dudas y creo que hasta que no esté resuelto vamos a seguir hablando de ello. Vamos a hablar en específico de los pequeños que hacen ejercicio. Vamos a hablar de cómo hacerle para que tanto los papás como los entrenadores como ellos mismos entiendan cuál es el peso que estos pequeñitos deben de tener. Y yo quiero que primero hagamos una especie de definición de qué es o cómo podemos definir cuando un niño es deportista y cuando no lo es. Mira, ese es un punto muy importante porque podemos considerar que un niño hace deporte cuando va 3 veces por semana a su clase de natación, su clase de ballet, pero ahí estamos hablando en realidad de una actividad física. Cuando nos referimos a un niño atleta, cambia totalmente el paradigma, ¿no? Porque es un niño que va a entrenar más de 2 o 4 horas diarias, incluso cuando se van siendo periodos de competencia llegan a ser hasta 6 horas, aunque no sean en intervalos todos juntos, sino que vayan cumpliendo, bueno, ese tiempo en el día. Entonces nos vamos dando cuenta que cambia totalmente la actividad física que este niño va teniendo y la exigencia, porque no es lo mismo tener una competición, les exigen más, el entrenamiento es más personalizado a cuando un niño hace una actividad física en un grupo, que aunque hace deporte, pero no tiene el mismo requerimiento energético que va a tener un niño que va a competir. O sea que es en función del tiempo, de la cantidad o el número de horas que el pequeño esté logrando, como vamos a definir si es deportista o no. Entonces, nada, mamá, no te me preocupes, porque luego tienen esta manía de preocuparse no, es que está haciendo muchísimo ejercicio y el niño hace 40 minutos, ¿no? Cada tercer día. Tranquilas. Es un niño deportista cuando está haciendo más de 2 horas diarias de ejercicio y entonces sí, tenemos que prender un foquito rojo y decir, espérame, algo es diferente a la actividad física normal, ¿no? Claro, exacto. Si no estaba haciendo nada y de repente lo pones a hacer ejercicio, claro, las condiciones cambian, pero de que se mueva 40 minutos cada tercer día a que se mueva 2 horas diarias, entonces sí, ya puedes pensar en que necesitas ayuda de un profesional para empezar a hacer cálculos diferentes, porque entonces las condiciones y como bien mencionas, la exigencia va a ser completamente diferente. Entonces, si te interesa el tema, recuerda a ti que nos estás escuchando que puedes comunicarte con nosotros a través de los teléfonos en cabina para preguntarle a nuestra experta del día de hoy, Pamela Almada, maestra de nutrición clínica, que está aquí para resolver todas tus dudas. 3122-1190, 3647-1883, la línea nacional sin costo 01800 727-5420. Recuerda que el chat a través de WhatsApp ya está habilitado de lunes a viernes 333-822-3208. Nos das de alta, puedes platicar. Rosy Muñoz ya tiene el teléfono en sus manos y también ayudándonos con la producción el día de hoy. Toño en los controles, César en las cámaras. Y recuerda, si puedes, métete al chat, ya está abierto. Pones en tu buscador www.radiomujer.com.mx. Estoy yo aquí para platicar contigo. También le sigo debiendo el correo electrónico, pero puedes comunicarte con nosotros a través de Twitter en @nutricionvida1, el 1 con número, @nutricionvida1, comentarios, links, lo que nos quieras decir a través de Twitter. Y nos vamos a ir con la primera sección. Rápido, fácil y muy nutritivo. Anota el lunch de hoy. Como varios días en la semana, voy a darles una idea
buena, bonita y barata para que no se vayan sin el snack de media mañana, ¿no? Vamos a poner una colación que puede servir para todas aquellas personas que están cuidando sus niveles de azúcar en sangre, para todos aquellos pequeñines que necesitan comerse algo a media mañana, que está muy facilita. Vamos a hacer una especie como de mezcla. Vamos a poner 1/4 de taza de almendras, de preferencia tostadas. Si son fileteadas o no, no te preocupes con que las pongas un poquito tostadas. Vamos a utilizar 1/4 de taza de cacahuates tostados de igual manera. 1/4 de taza de pepitas tostadas. 1/4 de taza de coco rallado, de preferencia que no sean mieladitos, si es cafecito seguramente tiene un poquito de miel. Y 2 cucharadas de arándanos deshidratados. Ojo, arándanos sin azúcar agregado, porque ahora está de moda pensar que los arándanos son semillas y no, se consideran fruta porque te aportan fructosa, pero de manera intrínseca la tienen, no necesitan agregarles más azúcar, ¿sale? Entonces cuando vayas a comprar tus arándanos, asegúrate de que sean arándanos sin azúcar agregado. Vamos a hacer una mezcla, vamos a ponerlo todo en una bolsita, lo vamos a revolver y te va a quedar una bolsita como de medio kilo, más o menos, un poquito más. Esto lo puedes dividir en diferentes bolsitas durante la semana y estárselos poniendo en la lonchera a los pequeños de la casa. Quédense con nosotros el día de hoy platicando acerca de el peso correcto para niños deportistas con Pamela Almada en Nutrición y Vida. Quédate, estás en el 1040 de AM. Regresamos. A 7:19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, el día de hoy platicando acerca del peso en los niños que hacen ejercicio. Antes de irnos al corte, estábamos platicando con nuestra experta del día de hoy, Pamela Almada, maestra de nutrición clínica y especialista en niños, que va a haber una gran diferencia entre un niño que hace ejercicio y un niño que es deportista. Y entonces vamos a platicar acerca de cómo definir cuál es el ejercicio correcto para cada niño. ¿Cómo podemos calificar si un ejercicio está bien o mal? O siquiera si tiene calificación moral. ¿Cómo funciona, Pame? En realidad hay que hacer la recomendación de que todos los niños tienen que hacer una actividad física. La recomendación de la OMS es que se alcancen al menos 60 minutos diarios de actividad física. Entonces, esto es lo que consideraríamos el ejercicio correcto para el niño. Otra cosa importante, los papás dicen, bueno, ¿qué es mejor, no? Lo meto a natación, lo meto a ballet, lo meto a fútbol. Ahí vamos a hacer hincapié que el ejercicio que el niño decida y que el niño disfrute y le guste es el ejercicio correcto para él. Porque no se trata de obligarlo a que haga algo, sino se trata de hacerlo participar en una actividad que a él lo motive, que a él le llene socialmente, le llene todas sus expectativas a su edad. Eso es muy, muy importante. Creo que vamos a repetir y hacer hincapié, llenar sus expectativas, las del niño, mamá y papá, las del niño. Si estamos acá como padres medio frustrados con que nunca hicimos ballet, con que nunca pudimos hacer arco o lo que sea. Exacto. Es poco importante, ¿no? Si a tu niño le gusta jugar fútbol, déjalo jugar fútbol, ¿no? Claro. Las expectativas del pequeño. Las del niño. Él decide realmente cuál es lo que disfruta, ¿no? Entonces hay que dejarlos. Bien, y una buena idea para descubrirlo, bueno, es meterlo a clases de diferentes cosas y ver cuál disfruta más, con cuál le da menos flojera ir, etcétera, ¿no? Siempre apoyándolo, siempre estando atrás, pero como que tratando de hacer de lado las frustraciones que ya de adultos pues tenemos, sí, ¿no? Entonces, bien, Pame, ahora me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de, ya platicando de niños atletas que están haciendo un ejercicio un poco más exigente. De repente, el tema con el que nos topamos como complicado es el peso. Porque en las competencias, los que nos están escuchando, que quizás no están tan familiarizados con el asunto, se exige cierto peso para ciertas competencias, ya sea más o menos que la que el pequeño pueda llegar a dar. ¿Cómo lidiar con esto, Pame? ¿Cómo funciona? Tienes toda la razón, se trata de lidiar con un peso ante muchas expectativas, tanto del entrenador como del mismo deporte e incluso de los padres. Pero lo importante es que no queremos afectar al niño. Entonces siempre debemos tomar en cuenta que el peso ideal para la edad y para la talla es el que el niño debe de alcanzar
según el momento de su desarrollo que esté viviendo, a pesar de que el ejercicio puede exigir cierto peso. Entonces debemos respetar siempre que el niño tiene que estar creciendo a la par, igual que quienes no están haciendo ejercicio. Y lo vamos a ir viendo reflejado en que este niño vaya alcanzando la estatura que debe de tener para la edad. Cuando nosotros vemos que la estatura se está deteniendo, entonces nos habla que estamos afectando su desarrollo nutricional normal. Eso tenemos que hacer mucho hincapié en eso. O sea que va a haber una especie como de pauta para decidir si esa estatura es normal o no. ¿Cómo saber si la estatura está siendo normal? La estatura la vamos sacando en base a tablas que ya se establecieron para tallas para la edad, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una valoración nutricional, comparamos la talla del niño con la edad que tiene y vamos viendo que va creciendo en base a los percentiles o que él tiene que estar creciendo para el momento en el que estamos valorando. Ahora, estas tablitas o estos percentiles, ¿de dónde nacen, de dónde salen o como por qué nos sirven de referencia? Estas tablas o percentilas o desviaciones estándar salen de estudios que se hacen a la población. Entonces lo que hacen es juntar un número determinado de población, medir a los niños y considerar cuál es la media. Y a partir, siempre tenemos que llegar a la media, que quiere decir el promedio de lo que midieron. También se hace lo mismo con el peso, o lo que pesaron los niños sanos en cierta edad, ¿no? Entonces ahí es nosotros donde nos vamos a hacer la comparación con nuestro propio hijo o con nuestro propio paciente. Ahora, cada pequeño va a ser evaluado de manera individualizada, ¿no? Entonces, lo que más quizás tenemos que dejar claro es que tiene que ver con una estatura, con un peso y con una edad. Son parámetros diferentes y la relación entre esos parámetros. No podemos calificar que porque si un niño está más alto que el otro, entonces está mal, ¿no? No necesariamente. Ahora, ¿cómo le hacemos para saber si mi pequeñito sí está siendo correcto o no? ¿Yo voy a la tablita y la veo o cómo tiene que ser el proceso? La verdad, lo ideal sería que acudieran con un especialista que pudiera realizar las mediciones de manera correcta, porque a veces si las realizamos en casa podemos no saber la técnica y no vamos a medir bien al niño y no lo vamos a pesar bien. Y aparte necesitamos saber utilizar las tablas. Entonces, muchas veces el pediatra lo hace, pero el nutriólogo pues también estamos dedicados a valorar el crecimiento del niño. Entonces podemos acercarnos con un especialista, nos va a medir y pesar a nuestro niño, nos va a comparar con las tablas su crecimiento, va a sacar un porcentaje para ver cuál es el porcentaje que está teniendo y obviamente nos tiene que explicar cómo está, ¿no? En comparación al resto, pero considerando también su genética, porque luego se preocupan las mamás, no, es que tiene que estar un poco más alto. Bueno, sí, pero si los dos papás tienen una estatura un poco más baja, también se debe considerar eso. Entonces, por eso es importante que lo haga el especialista, porque hay muchos factores que pueden intervenir y que si nosotros lo haríamos en casa, podríamos asustarnos por no saberlo hacer o por haber tomado algún dato incorrecto. Entonces, sí, acérquense con un especialista. O sea que hay técnica para la toma de la talla, hay técnica para la toma del peso, así es que nada de andar inventando, ¿no? De que, pues es que yo a su edad yo medía tanto. Entonces si mide tanto, pues más o menos va bien. No, ese pequeño es la mezcla de dos genéticas, de dos cadenas genéticas diferentes y entonces va a tener características diferentes a los padres, ¿sí? Porque es la mezcla de 50% de la genética de la mamá y el 50% de la genética del padre, aunque se parezca más a uno que al otro. Eso no interesa. Sí. Hay que hacerlo con técnicas correctas y a través del profesional de la salud y como bien dice Pamela, sabiendo utilizar las tablas porque pues por más que yo las pueda bajar de internet y verlas, no va a ser lo mismo. Ahora, Pame, ¿cómo vamos a decidir si la cantidad de comida que se le está dando a un pequeño es correcta o no? Bueno, eso también es una pregunta importante porque luego podemos hacer que el niño coma de más o no asegurar que esté cubriendo sus requerimientos a pesar de que nosotros le estemos dando más comida. Una parte importante es, bueno, cuando nos acercamos a nuestro profesional de la salud, él va a determinar, en base a toda su formación, cuántas son las calorías que el niño requiere, las cuales van a ir cambiando para la edad que el niño está
cursando en ese momento. Hay que hacer notar que, a diferencia de los adultos, los niños pasan por muchas etapas en un corto tiempo. Entonces sus requerimientos energéticos o de calorías van cambiando a lo largo del año, incluso de los meses, dependiendo la actividad física, dependiendo su crecimiento. Entonces esto hace la pauta para que nosotros nos detengamos y digamos, bueno, sí, yo no puedo determinar cuántas calorías porque en realidad no sé en base a qué tengo que calcularlas, ¿no? Pero sí puedo darme cuenta que a lo mejor no estoy cubriendo las calorías que mi niño requiere porque a lo mejor este niño no está creciendo, este niño está bajando de peso, o veo que de repente su ropa le quedaba y ahora se le cae, ¿no? Cuando en realidad no tenía un sobrepeso, que en realidad lo que buscáramos fuera una disminución de peso. Entonces, por eso es importante acercarnos también con el especialista. Él nos va a decir cuántas calorías darle al niño dependiendo su crecimiento y su actividad física. Y hacerlo como de una manera muy interdisciplinaria, ¿no? Porque de repente, si el nutriólogo, digamos que ya los padres fueron responsables y los llevaron al nutriólogo, y no se dan cuenta que el entrenador está a punto de cambiar el ciclo o la parte del entrenamiento, entonces, bueno, tienen que ser como con mucha comunicación los profesionales que están alrededor de este pequeño. Nos vamos a ir al corte, pero yo te invito a que te comuniques con nosotros el día de hoy con nuestra experta en nutrición clínica pediátrica, Pamela Almada, el día de hoy platicando acerca de cómo definir el peso en los niños que se ejercitan. Vamos a dar algunos ejemplos regresando al corte, si es que quédate con nosotros. Recuerda, Austin, que nos estás escuchando a través del 95.1 de FM y Guadalajara nos escuchas a través del 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Regresamos. (7:34 de la mañana), estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que el día de hoy estamos hablando acerca del peso correcto en los niños que se ejercitan. Nos está hablando Pamela Almada, nuestra experta del día de hoy, que todo tiene que ser a través del profesional de la salud, que va a tener que ser a través de tablas, que va a tener que ser de manera individualizada, otra vez, individualizada. Y fuera del aire estábamos hablando de casos interesantes, que quizás valdría la pena mencionar ahorita, porque son dudas como muy específicas que pudiéramos resolver. Vamos a irnos con la primera duda de Daniel García Peña, que a través de WhatsApp nos dice: ¿cuál es el mejor refrigerio y desayuno para un niño deportista, antes y después de su entrenamiento? Soy deportista de natación. Dice que llevas 8 años, Daniel, y que tienes 12 años de vida. Entonces, a ver, Pame, platícanos, ¿cómo podemos orientar a este pequeñín para saber qué es lo que debe estar comiendo? Lo que voy a decir son recomendaciones generales, porque como dices tú, hay que individualizarlo y va a depender también del tipo de ejercicio. Pero lo importante es que en este caso nunca salgamos sin un desayuno, ¿no? Entonces, esto en realidad es para toda la población, pero más que todo pues va a ser para el deportista, ¿no? Asegurar que esté consumiendo sus requerimientos importantes en el desayuno, comida y cena, y sus colaciones obviamente se van a adecuar al tipo de ejercicio. Hay ejercicios que requieren una utilización de glucosa por más tiempo, como puede ser la natación. Entonces aquí tenemos que asegurar que las colaciones tengan hidratos de carbono, pero como sabemos hay hidratos de carbono que se llaman simples, que son como los azúcares, y otros que son complejos, que tienen fibra. Entonces nosotros debemos buscar que sean primeramente complejos, porque van a ser los que van a ayudar a mantener esos niveles de glucosa en la sangre un poco más de tiempo y que sean disponibles para el músculo. Pero no debemos de olvidar que las colaciones, a pesar de que tengan que tener carbohidratos, no deben ser únicamente carbohidratos. Tendríamos que acompañarlos de algo de proteína, una pequeña porción de proteína y una pequeña porción de grasas, para hacer una colación más completa energéticamente y nutricionalmente. Muy bien. ¿Qué ejemplo pudiera ser de carbohidrato complejo con proteína y grasa? ¿Qué pudiera ser algo fácil de cargar? Por ejemplo, algo fácil de cargar podría ser a lo mejor un medio sándwich, porque recuerden que no es todas las calorías en la colación, sino es una pequeña porción. Entonces, por ejemplo, en un medio sándwich podríamos incluir el pan integral, que sería un carbohidrato complejo,
Podríamos hacerlo de panela, ahí estaríamos incluyendo algo de proteína, y podríamos ponerle aguacate y estaríamos incluyendo una grasa de origen vegetal. Podemos ponerle vegetales y ya estamos cumpliendo los 3 porciones de macronutrientes, por ejemplo. O sea, estaría facilísimo un medio sándwich. Danielito, está fácil que lo hagas, por ejemplo, para recomendación sería como antes de este ejercicio. Todo va a depender de cuánto tiempo fue tu último alimento. Si pasaron más de 6 horas, realmente tendría que ser antes del ejercicio. Y también va a depender de cuántas horas de entrenamiento vas a tener en el día. Tendríamos que ver esa parte. Ajustarlo, por supuesto, porque no va a ser lo mismo el día que nada más nada de 60 minutos que el día que te tengan 2 horas ahí, ¿no? Exacto. Ahora, vamos pensando en que nadó, no sé, 1 hora. Se comió su medio, hizo su comida, luego quizás pasaron 4 horas y se comió su medio sándwich, se fue a nadar 60 minutos y saliendo de la natación, ¿qué puede hacer? Muere de hambre. ¿Qué va a comer? Si ya va a ser su hora de alimento, por ejemplo, la hora de la comida, pues podríamos esperarnos a que llegue a su casa y coma. Y si no, podríamos darle la posibilidad de darle una muy pequeña colación en realidad, como para recuperarlo. Y se podrían hacer unas almendras, una media porción de fruta o de verdura, o sea, algo muy pequeño. Hay que recordar que también es importante la hidratación, entonces no nomás debemos considerar que va a comer para que pueda realizar su ejercicio. Si el paciente o el atleta no está bien hidratado, esto también nos puede verse afectado en su rendimiento a la hora del entrenamiento. Muy bien, entonces hidratación, ¿qué sería lo ideal para alguien que hace ejercicio? ¿Tomar qué cantidad de líquidos? Eso también se va a definir dependiendo el paciente. Lo que pasa es que en los niños no podemos hacer recomendaciones generales porque no es lo mismo tener 5 años que tener 12 años. No es lo mismo que el paciente esté expuesto al sol y esté haciendo un ejercicio que le requiera un manejo del calor diferente. ¿Por qué? Porque los niños manejan también la temperatura corporal diferente que los adultos. Entonces esto se hacen recomendaciones directas para el paciente, pero lo ideal es que el paciente se esté entrenando antes, durante y después del entrenamiento con agua simple, y en ocasiones podría requerir el uso de algunas bebidas especializadas que tengan electrolitos de manera adecuada. Hay muchas que son muy comerciales y en realidad no sirven para hidratar, ¿no? Entonces también tenemos que saber qué bebida debemos recomendar al paciente en caso de que se llegara a necesitar. En caso de necesitar electrolitos, no necesariamente glucosa. Exacto. Porque las marcas comerciales, pues eso es lo que hacen, ¿no? O sea, te hacen sentir bien en un segundo porque tenemos piconones de glucosa porque está súper bien, cuando a lo mejor lo que tienes es una hiponatremia, una baja de sodio, no de azúcar. Exacto. Cuyos síntomas se pueden confundir de manera muy fácil. Cuando se nos baja el sodio, a veces nos duele la cabeza y dices, me falta azúcar. Ajá, no, te falta sodio. Entonces necesitas agua, necesitas electrolitos y entonces a veces estás deshidratado y ni cuenta te has dado. Entonces hay bebidas que no tienen azúcar, que sí tienen electrolitos, que podemos consumir y buscar, pero como bien dice Pamela, pues de manera individualizada. Ahora, por aquí tenemos otro ejemplo de alguien que nos está platicando acerca de 2 pequeñas, ¿no? Es una mamá que tiene 2 nenas, una de 7 años y una de 13, y nos dice, tengo una pequeña de 7 años que hace gimnasia. Estaba entrenando 3 veces a la semana y ahora hace 5, pero se muere de hambre todo el santo día, pero está haciendo 90 minutos de actividad física 5 veces a la semana. Ahora, ¿cuáles serían las recomendaciones quizás generales para esta pequeña, para esta mamá que está preocupada por su pequeña? En este caso hay que ver si los horarios de alimentación de la niña están siendo lo suficientemente establecidos como para decir, bueno, come cada 6 horas y entonces, o cada 4 horas, y entonces no le estoy dando, o sea, le estoy cubriendo sus requerimientos a lo largo del día. Pero a lo mejor la niña desayuna súper temprano y pasan 10 horas hasta que vuelve a comer un alimento en forma. Entonces, obviamente, durante todo este tiempo va a estar requiriendo energía y lo va a expresar a través del hambre. Otra cosa es el tipo de alimentos que está consumiendo. A lo mejor por esta misma situación de que tiene bastante hambre, la niña se come lo primero que ve. Y bueno, muchas veces los niños no se les ha enseñado a elegir correctamente sus alimentos. Entonces, ¿qué va a hacer? Elegir un alimento de fácil acceso, que generalmente tienen bastante azúcar. Y lo que hace el azúcar es dar saciedad
por muy corto tiempo. Entonces su hambre va a ser satisfecha solo por unos minutos, a lo mejor media hora, y al ratito va a volver a pedir comida porque tiene hambre por la cantidad de azúcar que consumió. Entonces empezar a decir, bueno, ¿qué estás comiendo entre comidas? ¿Cuáles van a ser tus colaciones? Y en esas colaciones, como lo menciono, tratar de dar los 3 tipos de macronutrientes, como lo dije ahorita en el ejemplo del sándwich, ¿no? Hidratos de carbono complejos, que no tengan azúcar, grasas y algo de proteína. Como podrán darse cuenta, Pamela es muy decente y muy profesional, pero básicamente es quítale las galletas, por Dios, ¿no? No le estés dando galletas con azúcar. Las galletas con azúcar le hacen daño a tu nena, a cualquier persona, y más, y peor tantito, si está haciendo ejercicio, ¿sí? Las galletas con azúcar, el problema es que tienen ingredientes que no le van a servir de absolutamente nada. Si bien los hacen sentir feliz unos segundos y hacen sentir como que ahí trae algo en la lonchera muy, muy fácil de consumir, le hacen daño. Entonces es muy importante que no estés comprando galletas, no les tengas disponible esos. Es que es lo único que se come, pues sí, porque es lo único que le tienes, ¿no? Entonces puedes empezar con una especie como de estrategia de decir, híjole, ya no hay galletas. Ay, mamá, pero es que yo quería, uy, no ha habido, ¿no? Exacto. Y se acabó. O sea, el que es encargado de llevar el alimento a la casa eres tú, adulto. Entonces, no puedes controlar lo que pasa fuera de tu casa, pero es importante que adentro de la casa tú seas el que sea el proveedor de alimentos seguros, nutritivos, completos, que le ayuden. Entonces, sí hay galletas que se pueden consumir, pero necesitamos asegurarnos que no tengan azúcar, ¿no? Así de sencillo como nos lo está diciendo Pame. Yo creo que, regresando al corte, valdría la pena pensar en dar alguna serie como de ejemplos de estas colaciones tan padres que nos mencionas, que van a llevar los 3 macronutrientes, que sería los carbohidratos complejos, ojo, otra vez, complejos, es decir, con fibra, sin azúcar, algo de proteínas, algunos ejemplos de proteínas que nos pudieras dar, Pame, que normalmente son viables para darles a los pequeños en casa, y que por supuesto tengan grasa, un poco de grasa saludable que nos vaya a mantener con saciedad completa durante más horas. Quédense con nosotros, estamos con Pamela Almada, especialista en nutrición pediátrica en tu programa Nutrición y Vida. Regresamos. 7:49 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. Fuera del aire, bueno, platicando una cantidad de cosas que de verdad me encantaría que pudieran escucharse, pero bueno, tenemos poco tiempo, así es que aprovechar a la experta. Estábamos hablando, Pame, de esta pequeñita, pues, que hace ejercicio, y que lo primero que tenemos que hacer, y que muere de hambre todo el santo día, y que lo primero es ver sus horarios, ¿no? Ya nos mencionaban que más o menos, pues, nos desayuna desde las 7, hace una colación como a las 11 y luego como que no le da mucho la gana comer a las 2 de la tarde, que entrena como de entre 4 y 6 y a las 7:30 pues tiene otra vez hambre. Entonces yo creo que ahorita lo que podemos hacer es ayudarles a dar algunos ejemplos de estas colaciones maravillosas, completas, de las cuales nos estabas mencionando, ¿no? Ojo, es importante que no estemos dándole colaciones todo el tiempo al niño porque tiene hambre. Entonces es importante, por ejemplo, aquí mencionan, a las 2 no quiere comer, a las 2 tiene que comer. No es que no quiera, tiene que comer. Porque para ella no hay necesidad de comer porque al ratito puede consumir lo que ella quiera o a lo mejor lo que se le dé. Entonces lo importante es, como digo, los horarios de alimentación, ¿no? Establecerlos. Pero vamos con lo de las colaciones, que no son salvavidas de no comió y le voy a dar de comer una colación, no, es un extra que tenemos que considerarlo en menor cantidad a lo que es su comida, desayuno, comida y cena. Entonces, ejemplos, por ejemplo, lo que vamos a mencionar es que tengan proteínas, hidratos de carbono, complejos y grasas. Entonces, aquí en este caso podemos incluir una pequeña ensalada, ahí estamos incluyendo algo de carbohidratos, ponerle algún tipo de proteína, poca cantidad de atún, por ejemplo, o a lo mejor 30 gramos de pollo que hayan quedado de la comida que hicimos, ponerle incluso cuadritos de panela, ese sería la proteína. Y si ponemos una grasa, podemos utilizar aceite de oliva como aderezo, unos cuadritos de aguacate o poner unas almendras o nueces, dependiendo los gustos del niño.
ir variando, ¿no? Que un día sea una cosa, otro día otra cosa. Ese sería un ejemplo, una ensalada. Podríamos utilizar incluso algunas galletitas, con galleta salada, con, por ejemplo, atún. Una ensaladita de atún que tenga, a lo mejor podemos utilizar de vez en cuando grasas como mayonesa, entonces podemos considerar una cucharadita, media cucharadita de mayonesa. Con el atún le podemos picar tanto fruta como verdura, dependiendo si lo queremos que cambie el sabor. Entonces ese sería otro ejemplo. Una pequeña porción de pasta acompañada, puede ser carne molida, o sea, una muy pequeña porción, ¿no? Media taza de pasta con carne molida, y para su cocción requirió algo de aceite, entonces ahí estamos incluyendo también las grasas, ¿no? Si se fijan, es como tomar una pequeña muestra de lo que hubo en la hora de la comida o en la hora del desayuno, y se lo podemos dar de colación. Un huevo cocido, por ejemplo, podría ser parte de la proteína que podemos considerar, acompañado también puede ser otras galletas saladas, o sea, vamos viendo. Si somos bien honestos, por ahí hay un estudio que nos mencionaban mucho en la escuela, ¿no? Cuando estábamos estudiando, que habla acerca de, en realidad, el número diferente de alimentos que consumimos durante la vida, ¿no? O sea, si hacemos una lista de todos los alimentos que has consumido en tu vida, no son más de 20, ni de los que vas a consumir. Sí, entonces realmente no necesitamos, sí, háganlo, es un ejercicio fácil, bueno, bonito y barato, ¿no? Pon tus grupos de alimentos. A ver, de verduras, ¿cuáles me como? Te comes 4, la verdad. De frutas, ¿cuáles te comes? La mayoría de las personas se comen 3 diferentes porque son las que más te gustan. De los cereales, a ver cuáles me como de diferentes. Si haces la lista completa, no llegas a 20, ¿sí? Y entonces no necesitas tantísima variedad, siendo bien honestos, porque la verdad es que te comes las mismas colaciones diario, la misma cantidad de comida, o la repites por semana. Entonces tampoco tienes que ser gourmet, porque además no te vas a volver loco con una cantidad infame de opciones, porque ni la vas a tener tiempo de hacerlas, ¿no? Entonces haz tu lista de alimentos y sobre eso puedes hacer la combinación. Bórrale, por favor, los que sean azúcares, los pones así como que del otro lado, y haces la clasificación de cuáles son complejos, cuáles son proteínas, grasas, y ahí juegas con ellos, ¿no? Exacto, como un rompecabezas. No te vas a volver loco. Ahora, nos escribe el doctor Carlos Alcantara del Hospital Infantil de México, dice: felicito a ambas, sobre todo a la nutrióloga Pamela, por la información tan acertada. Muchas gracias, doctor Carlos. Liz, a través de WhatsApp, nos dice: mi hijo entrena 2 veces por semana fútbol de 2 horas a 2 horas y media, pero en la semana ha tenido hasta 3 partidos y 5 de la tarde en el sol a todo. Y se termina muy acalorado. La hidratación es muy importante, los felicito. Para un niño así, ¿qué tipo de hidratación tendríamos que estar manejando? ¿Cómo pudiera ser? Podemos considerar, como digo, el agua simple, pero asegurar que esté cubriendo antes, durante el partido o el entrenamiento y después del entrenamiento. Si vemos que está haciendo mucho calor, que el niño se siente un poco débil, que estuvo en el sol, podemos dar, como menciono, alguna bebida con electrolitos, no de rutina, sino en ciertas ocasiones, y en pequeña cantidad, siempre acompañado con su agua simple. O sea, no solito vamos, ¿podemos decir la marca? ¿Podemos decir de qué tipo? Rosy, ¿podemos decir de qué tipo de electrolitos? Si puedes decir la marca. Bueno, en electrolitos, más que todo, hablamos de bebidas que sean como, por ejemplo, el Pedialit, Electrolit, ahorita no recuerdo todas las marcas, pero lo que estoy hablando es que son bebidas para tratar deshidratación, porque lo queremos o prevenir incluso en este caso la deshidratación. Entonces son bebidas que están elaboradas con este fin en base a estudios científicos, entonces por eso las utilizamos. Vale, no marcas comerciales, otra vez, no marcas comerciales, porque esas no son tan fáciles de ajustar a los requerimientos que se necesitan, ¿no? Ana Romero, a través de WhatsApp, nos dice: a mi hija le gusta mucho comer alimentos dulces. Trato de no darle muchos, pero ¿cómo puedo sustituirle por algo dulce sano? Bueno, tal vez sustituir el azúcar no es la recomendación, sino la recomendación es disminuirla y tratar de eliminarla. Pero si nosotros vamos empezando con los alimentos que compro son empaquetados, tienen gran cantidad de azúcar, yo no puedo limitar cuánto azúcar le estoy dando. Entonces a lo mejor en casa voy a decir, bueno, le puedo dar algo dulce de vez en cuando. En lugar de comprar en la tienda una paleta helada que tiene azúcar, le puedo yo hacer unas paletas heladas de agua fresca, ¿no? Como Jamaica, con un poco menos de azúcar, o de limón,
o alguna gelatina de fruta que tenga poca azúcar. Entonces yo de esta forma puedo decir qué tanta azúcar le voy a agregar al alimento que yo estoy elaborando y también que no va a estar disponible todos los días. Entonces, bueno, hoy a lo mejor es viernes, vamos a preparar paletitas heladas, hace calor, se antoja, entonces, ok, un día está bien, ¿no? 1, 2, 3, así a la semana, pero limitando. A que sepa que no es de diario, ¿no? Exacto. Entonces, lo de los dulces, bueno, se llaman frutas también, ¿no? Estamos hablando de que puedes ayudarlos a incentivar el consumo de frutas y verduras de manera normal. Hacer ensaladitas de jícama, de pepino, que tengan un poquito de piña para que sepa un poquito dulce. Exacto. Es una excelente idea. Las gelatinas, luego a mí me gusta mucho hacer una gelatina que tiene nuez y apio. Entonces una gelatina de fresa con nuez y apio les sabe buenísimo, Hay ¿no? gelatinas incluso que tienen verduras, suena chistoso, pero son muy ricas. Entonces, Y se las comen re bien. Sí, exacto. Felicito a la licenciada Pamela Almada por su gran esfuerzo y desempeño. Soy su mamá. Señora, un abrazo. Me da gusto saludarla, por cierto. Y nos dice por aquí, Victoria, nos dice, nos recomiendan el libro La dieta de los asteriscos. ¿Qué opino del libro? Opino que es un libro basado en recomendaciones para moderar ingestas, lo cual puede ser una primera buena guía, pero, ojo, si estás buscando la pérdida de peso, que probablemente eso sea lo que estás haciendo, necesitas ir con un profesional de la salud, con un médico y un psicólogo. Recuerda que es una triada para poder tratar el sobrepeso. Y entonces, Pame, ¿dónde te vamos a localizar, por favor? Bueno, les voy a dejar mi teléfono, es el 044-333-846-1156 o mi correo electrónico que es pame-almada@hotmail.com. Muy bien, nuevamente el teléfono, por favor. Es el 044-333-846-1156. Bien, está en Guadalajara, Pamela, ya se pueden comunicar con ella, está dando ya consulta en Guadalajara, 333-846-1156. Aprovechenla, porque Pame normalmente no es en Guadalajara y entonces, de verdad, tiene una lista inmensa de pacientes que está viendo. Por favor, aprovechenla. Y si no, al correo pame-almada@hotmail.com. Pamela, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti, Luisa. Bueno, pues ahí tienen la información de primera mano y los vamos a dejar con un programa más del doctor Gilberto Priego.